Amigos, y el mes de la diabetes mellitus tipo 2, la bariátrica puede ser una alternativa para esta. También, amigos, medicamentos para bajar de peso podrían elevar los riesgos bajo anestesia. Amigos, eliminar el impuesto a las toallas sanitarias requiere de un estudio de impacto. Esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Amigos, estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en nuestro canal Consulta Participativa, al que le pedimos que vaya a YouTube, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. También, amigos, estamos en Twitter, X, como @consultapar, Facebook, Consulta Participativa, Instagram, @consultapar y nuestro número de contacto, 809-769-4500. Escríbanos, haga sus preguntas y sugerencias que de seguro serán atendidas. Como siempre, agradecer a todos ustedes, amigos, después del paso de la tormenta Franklin, que nos sintonizan hoy domingo de 12 a 1, día familiar, hora de almuerzo. Y a todos los amigos allende de los mares, gracias del alma por sintonizarnos, por notificarnos nuestros programas y hacer sugerencias que la vemos y la aceptamos de manera muy positiva. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y estamos celebrando en la República Dominicana en este mes de agosto, el mes de la diabetes. Y con este programa cerramos pues estos programas, estas orientaciones sobre esta enfermedad. Amigos, y el mes de la diabetes es una oportunidad para resaltar la oportunidad, valga la redundancia, que es para mejorar la condición de vida del diabético, la cirugía metabólica. Se trata de confeccionar un estómago pequeño de unos 45 a 65 mililitros y que, según el doctor Héctor Sánchez Navarro, director del Instituto Bariátrico y Metabólico Meta Íntegra del Hospital Jón de Santiago, este tipo de intervención es un tratamiento muy efectivo y duradero para tratar la obesidad y la diabetes, ya que ayuda al paciente a bajar de peso y controlar las comorbilidades, y explica que durante la cirugía se confecciona un estómago pequeño de unos 45 a 65 mililitros y el mismo se conecta al intestino distal. Esto provoca que con menor capacidad de ingesta, la misma no se ponga en contacto con la totalidad del intestino, absorbiendo menos calorías de mala calidad y mejorando la sensibilidad de la insulina con beneficios que ayudan a la regeneración de las células que la producen. Dijo que se ha demostrado que los pacientes obtienen múltiples beneficios tras una cirugía bariátrica y metabólica si esta es exitosa. Entre esto menciona reducción de la glucemia, la presión arterial, disminución de la carga de trabajo del corazón y de los niveles de colesterol en sangre. También mejora la apnea del sueño y además se refuerza el sistema inmune, disminuyendo los riesgos de enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades renales. También mejora la calidad de vida en general del obeso o del paciente diabético. La reducción de peso tras una cirugía bariátrica
incide directamente en una mejora de la condición física del paciente y en la interacción social de éste. Igualmente se reduce significativamente la depresión y la ansiedad. Con respecto a la eficacia de este procedimiento, señaló el doctor que cerca del 90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad y que la cirugía bariátrica induce una resolución a largo plazo en más de la mitad de las personas con obesidad y diabetes que se someten a esta cirugía. En los casos en que la enfermedad no mejora notablemente por completo, al menos las necesidades farmacológicas de antidiabéticos orales o insulina disminuyen después de realizado este procedimiento. Amigos, y a propósito de la diabetes, los pacientes que toman medicamentos de gran éxito como el Wegovy o el Ozempic para bajar de peso pueden enfrentar complicaciones potencialmente mortales si necesitan cirugías u otros procedimientos que requieran que el estómago esté vacío para ser anestesiado. Y una guía emitida en este verano para suspender el medicamento a estos pacientes hasta por una semana puede que tampoco sea suficiente. Y algunos anestesiólogos en Estados Unidos y Canadá dicen que han visto un número creciente de pacientes con medicamentos para bajar de peso que inhalaron alimentos y líquido en sus pulmones mientras estaban anestesiados, porque sus estómagos todavía estaban llenos. Incluso después de seguir las instrucciones estándar para dejar de comer de 6 a 8 horas de antelación. Y según dijo el doctor Lon Hobay, anestesiólogo del Hospital General de Massachusetts en Boston, los medicamentos pueden retrasar tanto la digestión, que aumenta el riesgo de que los pacientes sufran de aspiración pulmonar, que puede causar daño pulmonar peligroso, infecciones e incluso la muerte. Este es un tipo de complicación potencialmente tan grave que todos los que toman medicamentos deberían saberlo. Amigos, a los amigos diabéticos con sobrepeso, ojo, llevarse siempre de las indicaciones e instrucciones de su médico, de su diabetólogo, de su endocrinólogo. Amigos, nosotros vamos a una pausa, no sin antes invitarles a que nos acompañen a nuestra consulta central, donde estaremos hablando con la doctora Sherzadeh Haffoun, endocrinóloga, diabetóloga, nutrióloga, internista. Volvamos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Sherzadeh Haffoun, endocrinóloga, diabetóloga, con la que estaremos hablando a propósito del mes de la diabetes, de los problemas de la diabetes y también de los problemas tiroidales. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchas gracias, Ricardo, a ti y a tu equipo por la invitación a este espacio, que realmente el pueblo necesita que le llevemos la educación realmente de primera mano, no porque la voy a dar yo ni nosotros, sino porque es la educación, la información que vamos a hablar que está comprobada y basada en la evidencia. Así es, doctora. Y mire qué señalamiento más acertado usted hace de llevarle orientación por el asunto de que vemos que las redes sociales están llenas de propagandas
con respecto a la diabetes en YouTube, remedio por aquí, que esta pastilla, que la diabetes no existe. Y hay tanta desinformación. ¿Y quién más que usted, una autoridad eh, médica, diabetóloga, especialista, de mucha experiencia para orientar realmente qué es el objetivo de consulta participativa? Doctora, pero vamos a arrancar con lo básico. Se dice que alrededor del 14% de la población padece diabetes. Correcto. En República Dominicana estamos entre el 12,5 y el 13% de la población dominicana es diabética. Y lo grande de todo esto es un número elevado, pero no solamente eso, sino que el 50% de esos desconocen tener el diagnóstico, que es lo que hace que se empeore o que sea preocupante, aún más alarmante el término de las cifras. Pues estos pacientes que tienen un diagnóstico más tarde, entonces son los que probablemente llegarán con complicaciones a las consultas causadas por la diabetes. Así es, doctora, y también el asunto de la diabetes con el factor hereditario, que no sabemos si tenemos algunos datos sobre cuál porcentaje de diabéticos pudiera ser diabéticos hereditarios. La diabetes se clasifica en diferentes patologías, porque es un conjunto realmente de patologías que cursan con un trastorno de lo que es el funcionamiento de la insulina, y al final esto va a causar una hiperglucemia. Entonces, la diabetes tipo 1, Ricardo, para poder así ampliar la respuesta a tu pregunta, es aquel paciente que va a tener una diabetes causada por un factor inmunológico. Ahora, el tipo 2 es un paciente que tiene un factor genético implicado, pero que también es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Bueno, puede tener una influencia importante de lo que es la genética, pero además influyen los factores físicos, medioambientales, la etnia, la edad, el estilo de vida, sobre todo el peso, la alimentación. O sea, hay otros factores que implican en la tipo 2 además del genético, pero sí es un factor importante la parte genética en el paciente diabético tipo 2. Doctora, esto podría coincidir con el asunto del famoso síndrome de resistencia a la insulina. Correcto. Precisamente los pacientes que entran en síndrome de resistencia a la insulina y también el llamado síndrome metabólico que cursa con todo esta gama de presentación, como es la resistencia a la insulina, que viene dada también facilitada por la obesidad. El factor genético puede estar presente, pero sin embargo, también vemos que puede no estarlo si el paciente entonces tiene un estilo de vida que no es el adecuado, el que recomendamos en cuanto al ejercicio sedentario, un paciente sedentario, un paciente que no se alimenta correctamente, y todo esto puede terminar en las primeras etapas de la diabetes tipo 2. Hay lo que se llama la historia natural de la diabetes, que es como se va instalando de manera lenta y progresiva a través de los años todo este síndrome. Y los pacientes pueden empezar con diferentes etapas, incluyendo unas hipoglucemias en las primeras etapas de la diabetes. Un paciente que viene con la historia de que de repente come 2 horas después o al ratito después de haber comido puede presentar fatiga y debilidad o le baja la glicemia. O sea, tener una hipoglucemia reactiva a lo que ingirió, si fue una comida que estaba rica en carbohidratos de azúcares simples, esa reacción va a ser más fuerte. Sin embargo, ese es un páncreas que en la primera etapa está sobreexcitado produciendo insulina. Pero posteriormente, si el paciente además tiene obesidad y otros factores, va a venir entonces la resistencia a la insulina, que significa que la célula de tu cuerpo no está aceptando la acción de la insulina. ¿Y cuál es la acción de la insulina? Permitir que la glucosa, el azúcar, que es en la forma mínima de energía donde se convierten los alimentos, entre a tu tejido, a tu célula, a tu cuerpo. Entonces, si no hay quien haga
ese permiso para que entre a la célula la glucosa, que es en este caso la insulina, pero tengo resistencia a que ella actúe, pues obviamente vamos a tener con el tiempo un paciente que va a tener hiperinsulinemia, o sea, un exceso de insulina en sangre, pero también puede tener una hiperglucemia con el tiempo. Son diferentes etapas. Se llama historia natural de la diabetes. Y esas diferentes etapas van causando que ese páncreas que estaba normalmente produciendo insulina sano, entre comillas, porque él estaba produciendo su insulina bien, pero el cuerpo se resistió a aceptar esa insulina. Entonces, ¿qué va a pasar con ese páncreas? Trabajó normalmente, se va a saturar porque él se va a cansar. Y con el tiempo, a través de los años, entonces tenemos el paciente también con el otro factor de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, que es el factor no solo de resistencia a la insulina, sino también de afección para producir la insulina o para actuar la insulina. O sea que como ves, es un poco complejo y trato de explicarlo de manera llana. Sin embargo, son varios factores los que influyen. Por eso es que es multifactorial y en el caso de la tipo 2 son factores también diferentes, tanto a nivel de la función de la insulina o de la secreción de la insulina o del permitir que la insulina trabaje. O sea que son diferentes factores. Doctora, esto quiere decir que la función del páncreas, porque hay el concepto y la creencia de que la insulina es para bajar el azúcar. Y lo que tenemos entendido es que la función del páncreas es producir insulina, pero es normal la insulina para normal el valor glucémico de la sangre. Para normalizar los niveles de glucosa en la sangre. Esa es la función de la insulina. La insulina es como el vehículo que lleva a esa glucosa, ese azúcar que está en la sangre, hacia dentro de las células, donde vamos a proveer con ella la energía que necesitamos para hacer todas nuestras actividades físicas. Ahora bien, el problema está que cuando nosotros comemos, los que no somos diabéticos, nosotros comemos y usted se come un dulce, la glicemia va a elevarse, pero la función del páncreas es cuando se ingerimos alimentos, es mandar a través de unos péptidos y unas enzimas y otras hormonas una señal tanto al cerebro como al páncreas para que se produzca la insulina necesaria para corregir esa hiperglucemia causada por los alimentos. Y en 2 horas más tardar, de manera normal y regular, tenemos que tener unos niveles de glucosa normal en sangre. No es bajarla, porque, o sea, no pasa de manera fisiológica que el páncreas cause una hipoglucemia. Eso no pasa de manera fisiológica porque también tenemos otras hormonas que contrarregulan el páncreas o la insulina en este caso. Son hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón usted pasó un ayuno prolongado, se levantó, no se desayunó, se fue a trabajar, son las 12 del día, no ha comido nada. ¿Qué lo mantuvo despierto durante esas horas de ayuno? Otras hormonas que se llaman contrarreguladoras de la insulina, como el glucagón, el cortisol, entre otras. Y ellas lo que hacen entonces es que estimulan una fuente de glucosa que estaba ahí almacenada en el hígado, por ejemplo, o el músculo también, para poder mantenerlo a usted activo. Pero cuando ya esa reserva, eso es como una reserva de energía ahí, usted no ha comido, yo voy a utilizar la reserva de energía que tengo guardada. Pero cuando esa reserva se agota, entonces puede venir la hipoglucemia. O sea que tampoco podemos tener un ayuno muy prolongado porque también puede ser peligroso para el estado físico de las personas. Pero el organismo es, Ricardo, diríamos así, una obra perfecta. Cuando usted necesita que se eleve la glucosa en sangre por un ayuno prolongado, tenemos otras hormonas que son contrarreguladoras de la insulina que van a proveer esa reserva de glucosa en la sangre. Pero cuando estamos comiendo un dulcito y usted no es diabético, por ejemplo, el páncreas normalmente tiene que producir la cantidad de insulina que ese estímulo de comida permita posteriormente normalizarla para no tener una hiperglucemia. Por eso
es que en el paciente diabético esa respuesta está disminuida o ausente. Y ahí es que viene la diabetes. Esos son uno de los factores fisiopatológicos de la diabetes. En el paciente diabético tenemos una respuesta al estímulo pancreático para producir insulina de manera inapropiada o disminuida. Ese es un aspecto. Y ya en el tipo 2 se suma también el aspecto de la resistencia a la insulina. O sea que son múltiples factores para poder darse los diferentes cuadros y los diferentes tipos de diabetes. Doctora, ¿podríamos entonces decir que la hiperinsulinemia es un tipo de diabetes también? O sea, generar mucha insulina, el organismo, el páncreas, ¿es también un tipo de diabetes? No, no es un tipo de diabetes. La hiperinsulinemia puede ser un estado que nos está avisando que puede venir una diabetes. Puede estar en el paciente que tenga, por ejemplo, una prediabetes, que ya esté dando datos de resistencia a la insulina o de síndrome metabólico. Entonces, ese paciente que esté en una hiperinsulinemia, ya sea basal o pandrial, después de las comidas, entonces nos está diciendo que ese páncreas tiene una respuesta adecuada, pero que no se está utilizando la insulina de manera correcta en los tejidos y se queda en la sangre. Entonces ya me está diciendo que hay una resistencia a que esa insulina actúe. Y eso puede ser la alerta, la alarma de la que se va a progresar a diabetes. O sea, puede estar presente incluso en el paciente prediabético. Doctora, vemos esto y me salta la pregunta por un amigo televidente. La diabetes, los problemas, la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia, tienen que ver con la gordura, con el peso del individuo. ¿Lleva esto a obesidad? La diabetes tipo 2 está muy vinculada a lo que es la obesidad. Eso está más que demostrado en los diferentes estudios, evidencia científica que contamos. Realmente mencionaba antes, en unos minutos atrás, que la diabetes tipo 2 es multifactorial. Tenemos el factor genético, pero también tenemos la etnia, la edad, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con la edad en un 14% según avanzamos. Y además, también vemos todo lo que tiene que ver con los factores medioambientales o los factores modificables como son el peso y la alimentación y el ejercicio. O sea que definitivamente la obesidad es una de las razones por la cual puede, de las más importantes de hecho, por la cual puede desarrollarse una diabetes tipo 2. De hecho, la obesidad es la principal causa de resistencia a la insulina. La obesidad es la principal, una de las principales causas de resistencia a la insulina. Y en el caso contrario, estas personas diabéticas, doctora, que pierden la masa muscular, vimos un paciente hace poco en un estado cuasi cadavérico, una persona joven diabética con una diabetes con la azúcar muy alta, los valores glucémicos muy altos, y esta persona perdió y sigue perdiendo masa muscular. Claro que sí. Ya ese paciente probablemente fue debut, o sea, presentó un diagnóstico o un debut en una fase ya agudizada. ¿Qué quiere decir? Ya cuando tenía muchos síntomas o tenía mucho tiempo en hiperglucemia. ¿Qué significa esto? Tenía mucho tiempo con la azúcar alta. Pero el organismo, dijimos anteriormente que era inteligente y se defendía, una máquina perfecta. Tiene que defenderse. Si no puede utilizar la glucosa o el azúcar como fuente de energía para hacer sus actividades, empieza a utilizar otras fuentes de energías. Utiliza las grasas y utiliza las proteínas. O sea, que empieza a utilizar el tejido almacenado en los músculos también. Y eso hace que el paciente entonces empiece a perder peso, porque en vez de utilizar glucosa como tal, porque hay una deficiencia de insulina en este paciente, no es ya el primer estado que hablábamos ahorita de la hiperinsulinemia, no, ya ese paciente va en una etapa
de natural de esa enfermedad más avanzada. Aquí ya hay una deficiencia importante de insulina con una resistencia marcada también a la acción de esa insulina y eso se traduce en elevación del azúcar en sangre. Entonces, no puedo utilizar la glucosa, utilizo otras fuentes de energía, como grasas y proteínas. Y eso hace que el paciente entonces empiece a utilizar las grasas, que eran los llamados chichos que tenía acumuladito por ahí, como fuente de energía y se le vayan todos el tejido adiposo. Pero posteriormente, cuando ya no tenga tejido adiposo, también va a activarse el metabolismo para empezar a utilizar las proteínas del tejido muscular. Y entonces empieza el paciente también a utilizar todas esos procesos. Entonces, esa es la razón por la cual el paciente pierde peso, a pesar de que la pérdida de peso es uno de los síntomas clásicos de la diabetes. En el paciente descompensado tenemos también que el paciente come mucho, pero poco tiempo después vuelve y le da hambre. ¿Por qué? Porque el páncreas comió, hace un esfuerzo, tal vez se fue un poquito de insulina y pudo entrar la energía, pero como tenemos resistencia, entonces el paciente afuera va a agotar su reserva de energía y va a mandar un mensaje hacia el cerebro diciendo que hay hambre, pero además la insulina no requiere un permiso, la glucosa para entrar a nivel del cerebro. Entonces, todo eso son síntomas que se van dando de manera fisiopatológica. Asimismo, el paciente empieza a tener mucha sed. ¿Por qué? Porque el cuerpo se comporta como una esponja. Cuando tenemos una elevación de la glucosa en la sangre, entonces todo el líquido que está contenido dentro de la célula, esa esponja que es la glucosa, la hiperglucemia, lo absorbe y seca el tejido celular, lo pone como si fuera una pasta y se manda el mensaje también al cerebro de que necesitamos tomar agua para hidratar ese tejido o esa célula interna o ese órgano interno para que ustedes puedan entenderme. Estamos tratando de graficarlo así, de llevarlo a ustedes a la imaginación para que puedan entenderlo. Y entonces viene lo que ya tenemos ahí, pérdida de peso, polifagia, polidixia, pero también vamos a tener la poliuria, que sería lo que es el aumento entonces de la frecuencia y del volumen también con el que se orina. El paciente entonces empieza, sobre todo en el día, va al baño varias veces, tal vez el volumen no es tanto, pero en la noche se levanta muchas veces al baño a orinar y viene entonces eso que se llama un término médico poliuria. Son los síntomas Bien, muy clásicos de la diabetes descompensada, pero también todo eso viene después con qué, con lo que mencioné, la célula deshidratada, paciente seco, deshidratado, a pesar de que toma agua, no se hidrata, porque el efecto osmótico, hiperosmótico de la glucosa hace que esa pase como de largo, pasé por aquí, pero no pude hidratar ninguno de los tejidos y me fui directico por el riñón, por donde debo eliminarme, además de que esa glucosa está haciendo una función de atracción hacia llevarse la azúcar hacia el riñón, por donde también se escapa la misma glucosa. Y vamos a ver también glucosa en orina, son muchas cosas. bien, doctora, hay demasiada desinformación en redes sociales, en medios de publicidad con respecto a curar la diabetes. Usted ve, la diabetes no existe. Tómate esto y a los 7 días, adiós diabetes. Usted, la especialista diabetóloga, dígalo a los amigos de consulta participativa. ¿Qué es lo más recomendable luego que se he diagnosticado diabético? Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, la publicidad engañosa con respecto de la diabetes. Pareciera ser que todo el mundo cura la diabetes, que la diabetes ya no es una patología crónica, porque aparece y hay un montón de publicidad sobre remedios, cápsulas milagrosas y esto. Dígale a los amigos de consulta participativa qué es lo correcto para tratar la diabetes.
Excelente pregunta, Ricardo. Probablemente de todos los fisiopatológicos que hemos dicho, esto sea lo más importante, que debe quedar claro el mensaje a todo el público de consulta participativa que lo siguen. Realmente estamos muy preocupados porque la diabetes, como tú bien has dicho, es una enfermedad crónica. Crónica no significa que usted se va a morir, como mucha gente piensa, no. Crónica significa que es una enfermedad que está siempre con usted a través del tiempo, que su instalación fue lenta y también su proceso de progreso también es lento, que no se cura, pero que se puede vivir con ella de manera normal si usted controla su diabetes, sus niveles de glucosa en la sangre, entre otros factores, si va a su médico. Se puede vivir igual como se vive con la hipertensión, que también es una enfermedad crónica, pero las personas eh, temen más a la diabetes, pero realmente ambas patologías, si usted va a su médico, se trata adecuadamente, se puede vivir de manera plena y feliz siendo diabético. ¿Qué sucede? No se cura. Todavía no podemos tener esa noticia porque son muchos años estudiando y no hemos tenido esa noticia, ni siquiera lo que es el famoso trasplante de páncreas. Nosotros todavía hemos podido hablar de eso para poder darle una cura a los pacientes. No podemos creer en esta era informativa, digital, todo lo que vemos en las redes sociales. No es así, porque no estamos ya en un país de indios, ¿verdad? Tenemos que ir educándonos, tenemos que ir fortaleciendo nuestra educación, de decir, bueno, pero esto me parece que no es verdad. Ir donde está la información real, preguntarle a su médico. Su médico es el que le va a decir. No crean en la publicidad engañosa que ha salido en los últimos meses, que hemos estado denunciando precisamente con el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, que ya existe incluso una denuncia formal para el Ministerio Público, que se ha dado por ahí la publicidad, poniendo la cara de muchos colegas nuestros que tienen un prestigio en su trayectoria médica, le ha permitido eso, pero también muchos comunicadores conocidos que le ponen la cara ahí, ah, fulano dijo eso, pero no, esa es una usurpación que se está haciendo de ese comunicador o de ese médico informándole que ahí existe una píldora, un alimento, un medicamento o algo que cure la diabetes, o la hipertensión, que también ha salido noticias falsas, Ricardo, o la dislipidemia, que es el colesterol alto, hablando mal también de los medicamentos que se utilizan. O sea, nada de esto es cierto. No crean todo lo que le dicen, que eso es para tomarle el pelo, como decimos un buen dominicano, tomarle su dinero. Y es muy preocupante, no solo porque le vayan a tomar su dinero, eso sería hasta lo de menos, Ricardo, porque precisamente nosotros estamos teniendo pacientes que llegan a las emergencias en situaciones graves de hiperglucemia, que son el coma o la cetoacidosis diabética, porque abandonan su tratamiento tradicional por consumir uno de estos fármacos que no hacen nada para la diabetes, ni están regulados por ningún estamento nacional e internacional, no están normalizados. Eso no es cierto. Así que no se dejen llevar de las informaciones falsas y consulte a su médico más cercano. Doctora, este programa de hoy, domingo 27, cierra con consulta participativa prácticamente el mes de la diabetes, pero tenemos que el próximo mes es el mes del cáncer de tiroides. Doctora, Correcto. enfermedad de la tiroides, díganos. Perdón, ¿qué quieres que te diga de la tiroides? De las enfermedades, hipotiroidismo, hipertiroidismo, Sí, cáncer de perdón, que no tiroides. escuché bien lo que preguntaste, Ricardo. Como bien dijo Ricardo, en agosto República Dominicana celebra el mes de la diabetes y justo a esto tenemos esta entrevista con la que hemos cerrado el mes de la diabetes para llevarle información a ustedes. Pero el próximo mes vamos a hablar del cáncer de tiroides, que las estadísticas de cáncer de tiroides todavía se mantienen, gracias a Dios, bajas. Sin embargo, nosotros entendemos que esas estadísticas van a ir cambiando en el tiempo porque lamentablemente estamos viendo nuestra práctica clínica cada vez más pacientes con cáncer de tiroides o con probabilidades elevadas de cáncer de tiroides. Y
llamado a esto, la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, a la cual represento, estará realizando lo que son diferentes campañas y temas educativos que tienen que ver con la forma de detectarse o palparse su glándula tiroides que está aquí en la base del cuello y que muchas veces usted tiene ahí una lesión o una bolita, como lo decimos los dominicanos, y usted no se da cuenta porque nunca se toca. Entonces, probablemente eso que usted se sienta ahí sea importante que lo evalúen. O si de repente nota que le está creciendo algo en la base del cuello, pues también debe ir a su médico endocrinólogo para que le evalúe la tiroides. Las enfermedades más comunes en la tiroides son la disfunción de las hormonas de la glándula tiroides, que se traduce en un aumento de lo que es la TSH y una disminución de la T3 y T4, que son las hormonas tiroideas que produce la tiroides. Eso se llama hipotiroidismo, es la más frecuente. Y luego sigue la enfermedad de Gray desde el punto de vista de la función de la glándula tiroides. Pero las enfermedades relacionadas o que pueden estar vinculadas, así sea de manera porcentual, poco frecuente, al cáncer de tiroides son las enfermedades nodulares del tiroides, los nódulos. Bien, entonces si tenemos un nódulo o una enfermedad multinodular del tiroides, tenemos que estar evaluándolo de manera constante, un seguimiento clínico para poder evitar el cáncer de tiroides. ¿Y cuáles son, doctora Hasbun, estos síntomas que puede presentar una persona para ir al endocrinólogo o presumir o sospechar que tiene un problema tiroidal, que está enferma, que tiene problemas de tiroides? ¿Cuáles son estas sintomatologías, estas señales que da el tiroides? Porque tengo un amigo que dice que la tiroides tiene que ver con todos los órganos del cuerpo. Ese amigo está en lo cierto, muy en lo cierto. La tiroides tiene múltiples funciones, hasta de regular la temperatura del cuerpo, tiene que ver incluso con a favorecer, a estimular lo que es el ritmo cardíaco, influye en la presión arterial, influye en otras glándulas de manera directa e indirecta, hasta en la mujer, por ejemplo, en los ciclos menstruales, también la fertilidad. Eh, Múltiples funciones, como bien dice tu amigo Ricardo. Para detectar o pensar en que debo evitar cáncer de tiroides, lo que debo es pensar en que puedo tener una lesión nodular. Ciertamente, muchos nódulos pueden ser evidentes y palpables, pero hay un alto porcentaje, 60%, que no se palpan. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un chequeo rutinario una vez al año de una sonografía de tiroides o ir al médico para ver la estructura de la glándula. Si ya estamos buscando disfunción de la glándula tiroidea, o sea, alteración de la secreción de las hormonas o de la función de esas hormonas, pues tenemos que medir bioquímicamente con pruebas de función tiroidea, que son la prueba de TSH y la T4 y T3, sobre todo T4 libre, como mucha gente la conoce, por eso lo estoy diciendo con ese término para que tu público lo pueda identificar, ¿no? Y captar adecuadamente. Entonces ahí estaríamos evaluando ya si hay hipotiroidismo o si hay hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, son múltiples síntomas en todos los órganos y sistemas, empezando por la parte del sistema nervioso central y cognitivo, o sea, la cabeza. Podemos hablar incluso de depresión, podemos hablar de memoria a corto plazo, falta de memoria a corto plazo. Ay, yo estaba haciendo, se me olvidó, trastorno en el sueño, ¿okay? Fatiga o cansancio. ¿Okay? Si nos vamos al aparato que tiene que ver hematopoyético, puede haber anemias. En la parte del gástrica pueden haber trastornos de la absorción, pero de hierro, por ejemplo, que va a traer también anemias, pero puede haber también constipación, puede haber a nivel de la piel enfermedades propias de la piel, pero también resequedad en la piel, uñas quebradizas, pelo quebradizo, salida del cabello.
A nivel, se me olvidó, lo dije de manera caudal, pero a nivel del corazón también puede haber un trastorno del ritmo cardíaco, que puede ser, en el hipotiroidismo generalmente es un ritmo lento, bradicardia, pero en algunos casos compensatorios también podemos tener fatiga o taquicardia, el paciente se siente fatigado. Si, Bradicardia. sí, si nos vamos a la mujer y es un hipotiroidismo importante, puede haber incluso salida de secreciones tipo leche por las mamas, falta de la menstruación o trastorno en la menstruación, o sea, me faltó este mes, el siguiente, y cuando me llegó tuve un sangrado disfuncional o una hemorragia. Pueden ser variables, puede haber incluso trastorno de la fertilidad y de la ovulación, edema a nivel de los miembros inferiores si es muy marcado, la cara también puede estar abotagada, múltiples. Esos algunos así generalizados que te he dicho someramente en la parte de hipotiroidismo. Y el aumento de peso, por supuesto, que estaban esperando que yo lo dijera, también va a estar en el hipotiroidismo. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? Entonces tenemos una producción excesiva de hormonas tiroideas. Vamos a tener entonces sí o sí aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí la taquicardia no es tal vez, sino importantemente marcada. Puede pulsar con hipertensión arterial. Incluso el paciente muchas veces va primero al cardiólogo antes que al endocrinólogo. Si llega en una fase muy aguda que se llama tormenta tiroidea, el paciente puede llegar y tener problemas del sistema nervioso central y llegar al neurólogo primero que al endocrinólogo. ¿Okay? Porque puede tener eventos, microeventos cerebrales, puede haber afección también del mismo alteración del ritmo cardíaco que se llaman fibrilaciones auriculares o lo que sea, pueden trastornarse, liberación de pequeños trombos que pueden irse al cerebro o a otros vasos importantes, pulmón, corazón. Puede haber muchas cosas. Eh, temblor fino, dependiendo la causa, si es una causa autoinmune, también el Gray, vamos a tener esoftalmia. Son múltiples los síntomas y los síntomas, y realmente necesitamos evaluar al paciente. Algunos son inespecíficos, sobre todo en el hipotiroidismo, porque todo lo que mencioné también puede cursarse en otras patologías, pero el diagnóstico diferencial tiene que hacerlo el endocrinólogo y poder decirle a tu amigo, por ejemplo, si se siente cansado, fatigado, ha subido de peso, tiene incluso dislipidemia, colesterol alto y piensa que puede estar cursando con hipotiroidismo, puede ser que sí y puede ser que no, porque son síntomas que no son específicos, no son patognomónicos, ¿no? Pero puede tenerlo y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y para eso necesita ser evaluado por un endocrinólogo. Doctora, en el cáncer de tiroides específicamente, ¿cómo se maneja este cáncer? ¿Cómo se trata? ¿Pudiéramos decir que en cáncer de tiroides se maneja igual que el cáncer de mama, que si se detecta temprano es un cáncer manejable, es un cáncer cuasi curable? Se maneja mejor que el cáncer de mama. Desde mi opinión, ¿verdad? Muy personal, se maneja también, la cura es más alta, muchísimo más alta que cáncer de mama, la frecuencia es muchísimo más baja también. Y es de todos los cánceres, si usted lo ponen a elegir, tiene que elegir un cáncer, yo no quiero ninguno, no tiene que elegir uno, elija tiroides. Sí. Uno hace siempre ese chiste porque realmente es un cáncer, por eso estamos motivando al diagnóstico temprano, a la prevención, a la detección temprana, porque es un cáncer que tiene cura. El paciente generalmente se trata y se cura al momento de la cirugía. Muy raro, prácticamente nunca el paciente requiere tener quimios. Lo que damos al paciente con cáncer el operado de tiroides es la terapia ablativa con yodo radioactivo y un chequeo de este seguimiento en el tiempo. Bien, tratamiento supresivo con la hormona, que es la levotiroxina, y luego, entonces, el seguimiento. Generalmente el paciente responde muy bien a diferentes tipos de cáncer de tiroides. Gracias a Dios,
el más fuerte, por decirlo así, el más agresivo, es el menos frecuente, es el menos común. Y por tal razón es muy difícil que un paciente de cáncer de tiroides llegue a tener el manejo que se le da, ¿no?, al cáncer de mama. Realmente yo ni siquiera lo compararía, pero sí en la detención y en el diagnóstico tenemos que tenerlo a tiempo, porque nadie quiere pulsar por un diagnóstico de un cáncer, así sea de manera, digamos así, poco agresivo o muy agresivo. Al final es un cáncer como quiera, nadie quiere estar en estas circunstancias. Así es, doctora. Nos están haciendo muchas señas, nos hemos pasado como ya le advertí al inicio, pero queremos, doctora, ver si en la medida de lo posible y su agenda, el mes que viene pudiéramos tratar de manera inextensa y referirnos solamente a estas patologías de las tiroides y específicamente al cáncer de tiroides, sus tratamientos, el manejo, la prevención y todo eso que se nos queda prácticamente para una próxima oportunidad, si su tiempo lo permite. Claro que sí, cuenten conmigo para eso. Aquí toda la audiencia va a poder aprender todo lo que necesita aprender. Si quieren mandar su pregunta para que Ricardo, Julia y toda la producción la anoten por ahí, también estamos aquí para darle la información necesaria, a la orden. Gracias, doctora. Gracias del Arma por acompañarnos en esta consulta de orientación en salud y las puertas de consulta están abiertas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un placer. Bien, amigos televidentes, después de esta consulta con la doctora Sherzade Hasbun, endocrinóloga, diabetóloga, donde estuvimos hablando sobre la diabetes y también sobre el cáncer de tiroides, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en esta consulta de orientación en salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.